Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al canal Shinhan Forage Alta Magia. Daniel desde Buenos Aires quien le habla. 25 del 10, año 2025, buenas noches para todos. Bueno, como ya sabrán, les había manifestado que justamente tenía este video para subir. Agregué algunas cosas, quité otras, básicamente edité. No es mi fuerte, pero tenía que hacerlo, porque había cosas que quería extenderme un poco. Este video va a ser un poco largo, les pido disculpas, pero trato de que tengan, aquellos evidentemente que no pueden acceder a lo que es el área de la membresía, tengan una base sólida. Y ciertamente muchos por ahí me refieren de por qué enseño ciertas cosas. Y lo primero que se me viene a la mente es que realmente nunca tuve un dirigente o un referente mágico, espiritual o religioso, si se quiere, que realmente me enseñara al menos una cuarta parte de lo que hoy yo sé. En mis comienzos, ciertamente enaltecía a ciertas personas y hacía todo aquello religioso, espiritualmente necesario a los fines de obtener cierto tipo de enseñanzas. Y la realidad me mostró que, a través del tiempo, el hecho de enaltecer a ciertas personas era una cuestión muy equívoca. Entonces, como perdí tanto tiempo, porque perdí mucho tiempo de mi vida, buscando conocimientos, doctrinas, enseñanza, sin llegar a pedir sabiduría. Y gran parte de mi vida ciertamente considero que por un lado se desperdició, pero por otro lado, a pesar de estar desperdiciándose en determinados años, a la vez no fue tan así. ¿Por qué? Porque siempre estaba en la búsqueda de. Entonces, al estar en la búsqueda de, ciertamente era porque había algo que, o de lo cual yo carecía, que era justamente esto, el conocimiento. Y todo lo que es el conocimiento, todo lo que es el ser instruido en los ritos del arte y el obtener cierto tipo de grado de sabiduría, que no considero por ahí que la tenga, pero muchos de ustedes refieren que sí, gracias, me lleva a que justamente trate de compartir aquello que al menos ronda en mi mente, opiniones propias, personales, que a mí me hubieran sido de gran ayuda en mis inicios. Entonces, si este material, que es de carácter público, yo lo hubiera tenido hace 30 años atrás, cuando comencé con todo esto, yo hoy por hoy tendría 30 años, o al menos 27, 28, de un mayor crecimiento que el que tengo hoy en día. Entonces yo me imagino que todos aquellos que están hoy por hoy en el canal, ¿sí?, de aquí a 30 años van a ser muy superior en casi todo aspecto a lo que yo hoy soy, en este ámbito al menos. Así que claramente todos aquellos que tienen el acceso a lo que es la membresía van a llevarse material muy interesante, mucho más complejo, mucho más práctico, mucho más detallado. Seguramente van a ver muchas enseñanzas, explicaciones de ritos, de teorías, etcétera, que no van a tener en el área pública, pero con todo lo que tienen en el área pública, ciertamente tienen una base más que sólida, pero extremadamente más que sólida, que incluso mucha gente que es considerada o etiquetada como grandes magos, brujos o hechiceros. Entonces, lo que yo trato de hacer es allanarle un poco el camino. Claramente ustedes saben que en el canal no se hace el famoso copy-paste de dar un protocolo a seguir
para que ustedes lo ejecuten pies puntilla, porque la magia no funciona de ese modo. Y eso, los que están en el canal y son verdaderos estudiantes seguramente ya lo saben. Así que en lo que a mí respecta, en los principios de lo que es el éxito mágico, considero, al menos personalmente, que todo arte ciertamente responde a leyes internas que claramente definen su eficacia. Y la magia, como ciencia espiritual y simbólica especialmente, posee, digamos, sus propios principios operativos, aplicables. Y desde los antiguos adeptos, allá desde la vieja Caldea hasta los magos más herméticos del medioevo, los observadores de lo que es el arte oculto experimentaron, registraron y transmitieron ciertamente una serie de fundamentos que básicamente determinan el éxito o el fracaso de toda operación espiritual. Y estos principios no son dogma, sino resultados, digamos, verificados por quienes exploraron los planos invisibles con método y evidentemente disciplina. Y aunque los tiempos modernos hayan intentado, al menos desde mi punto de vista, racionalizar el misterio, la práctica mágica continúa demostrando la validez de aquellas reglas antiguas. Y quien las adopta, claramente con convicción y comprensión, obviamente obtiene resultados más sólidos y armoniosos, ¿sí? Y el iniciado, el adepto, puede comenzar por el principio que más resuene con su propia naturaleza, pero solo cuando todos se integran: carácter, preparación, conocimiento, simbolismo, etc., podrán alcanzar justamente la plena eficacia de lo que es el obrar mágico. Lleva tiempo, así que si no tenés tiempo, no le querés dedicar tiempo a esto, no vas a tener paciencia, ciertamente o esto no es lo tuyo o este no es tu tiempo. Quizás la magia o tu tiempo en la magia sea de acá a unos 2, 5, 10 o 15 años en el futuro. Quizás no sea hoy, pero en caso de que sí lo sea, ten en cuenta todo esto, ¿sí? En primera instancia, hay que tener en cuenta que lo que en algunas religiones, por ejemplo de culto mortero, especialmente las que me atañen a mí, se habla sobre lo que es el Iwapele. Iwapele es una cuestión del buen carácter o una vida relativamente lo más correcta posible dentro de nuestras capacidades. No nos olvidemos que somos humanos, tenemos nuestros errores, nuestras carencias, nuestras debilidades, pero a través de un esfuerzo tratamos evidentemente de ir mejorando día a día, ¿sí? Entonces, como bien manifesté, el famoso Iwapele de los cultos morteros debe ser aplicado también en lo que es la alta magia y en la vida propia del mago, en este caso en la alta magia como tal, o alta magia ceremonial. Y evidentemente por esto, el mago no es un ser moralmente inmaculado. Básicamente es una persona, un individuo que reconoce su dualidad y trata evidentemente de gobernarla. Trabaja con fuerzas espirituales que exigen obviamente equilibrio, dignidad interior y también ciertamente claridad de propósito. Y la obsesión, claramente por lo obsceno, la malicia o el egocentrismo, podríamos considerarlo lastres que dispersionan lo que es la energía invocada. Poseer un carácter fuerte, templado por la reflexión y evidentemente la autodisciplina, desde mi punto de vista, es claramente requerido para mantener lo que es la voluntad centrada. Las fuerzas superiores responden al tono vibratorio del operador y es por ello la pureza en el pensamiento y también la firmeza en la intención lo que hacen justamente ser un verdadero escudo de intención para el magista y obrar según el propio básicamente código ético no impuesto por religiones o sistemas externos. Ojo, asegura coherencia ante la palabra, la acción y claramente la energía espiritual que se canaliza. Otro punto que creo que hay que tener en cuenta es el tema de la perseverancia. Ninguna obra mágica fructífera, ¿sí? Mejor dicho, o fructifica sin constancia.
Los antiguos grimorios básicamente enfatizan que el poder surge de la repetición rítmica, del estudio paciente y también en cierto modo de la fidelidad a los procesos. La perseverancia no consiste desde mi punto de vista en una mera rutina, sino en realidad en una dedicación consciente y diaria, ¿sí? El iniciado o el adepto básicamente debe soportar lo que son las frustraciones sin claudicar, básicamente sin rendirse, porque el mundo de lo invisible no responde a impulsos pasajeros, ¿sí? Y la perseverancia moldea el alma como si fuese un martillo que evidentemente está formando una espada. En el silencio y la práctica sostenida, la energía se alinea justamente con la intención, y lo que parecería o parecía distante evidentemente se vuelve manifiesto a través de un resultado tangible. Otro punto a tener en cuenta evidentemente es el tema del conocimiento, e interpreto que por eso están acá en este presente canal. Y el conocimiento es la base del dominio. El mago que ignora la naturaleza de las fuerzas que invoca actúa a ciegas. Todo símbolo, toda palabra o todo gesto tiene su correspondencia vibratoria, y solo el estudio profundo permite comprender su alcance. ¿Qué te quiero decir con esto? Vos tenés que pensar en lo que estás haciendo. ¿Sí? Si te pusiste un determinado tipo de atuendo, ¿por qué te lo pones? ¿Qué te genera? ¿Para qué sirve? O simbólicamente, ¿qué puedes llegar a representar? Si utilizas un incienso, básicamente es casi lo mismo. ¿Qué significa para vos? ¿Cómo aplica? O sea, ¿qué genera al rito? Si vas a realizar el pago de un tributo, bueno, ¿por qué vas a hacer el pago? ¿Para qué vas a hacer el pago? ¿Y qué genera el pago? Entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿sí?, tenés que realmente pensarlas, analizarlas, utilizar la sana crítica racional, y tener en claro absolutamente todo lo que estás haciendo. Y esto evidentemente también te da autoridad espiritual, porque el espíritu, el ser llamado, invocado, evocado, conjurado, claramente sabe que sabes lo que haces, y esto que el espíritu ve, el conocimiento en vos, genera ciertamente una autoridad espiritual frente al mismo espíritu. El espíritu no va a pensar que sos un idiota, ¿sí?, que no sabe lo que hace y que está en búsqueda solamente de algún tipo de capricho. El espíritu sabe que vas en serio, que estás haciendo lo que tu conciencia considera que es cierto, que tenés un objetivo y que evidentemente estás buscando al espíritu a los fines de que éste medie entre su deseo y el resultado. Entonces, conocer implica también discernir. No toda entidad, energía o corriente debe ser utilizada para un fin determinado. Y el conocimiento, especialmente la sabiduría, consiste en elegir correctamente las herramientas y claramente comprender sus consecuencias, ¿sí? Y el aprendizaje ocultista exige tanto erudición como experiencia. Y quien se limita a leer solamente acumula teorías. Quien practica sin estudiar corre el riesgo del desequilibrio. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que integrar ambos aspectos justamente para ser el mago, o del mago que intenta ser, valga la redundancia, un verdadero operador de fuerzas, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta es el tema de la concentración, ¿sí? La mente en realidad es un instrumento primordial, ¿sí?, en el rito del arte mágico y evidentemente y principalmente para el magista. Y su capacidad de enfocar, visualizar y sostener una imagen sin dispersión determina el grado de poder que se puede manifestar. Y toda operación requiere una concentración absoluta sobre el propósito, eliminando distracciones mentales o emocionales. Algunos textos antiguos, herméticos principalmente, describen la concentración como el acto de fijar el fuego del pensamiento en una única dirección, claramente. Y quien logra dominar la mente, gobierna la energía. Quien la dispersa, debilita su propio mandato. Y el dominio de la atención transforma ciertamente el pensamiento en vehículo de manifestación.
y convierte el deseo básicamente en una causa concreta. A ver, esto es importante tenerlo en cuenta, el tema de la concentración, ¿sí? Porque es una herramienta que vas a aplicar absolutamente en todos y cada uno de los ritos del arte que vayas a llevar a cabo por el resto de tu vida. El tema de convicción. Más allá del conocimiento o la técnica, la convicción absoluta también es el motor que da vida a la magia, ¿sí? Y evidentemente, sin la convicción, los rituales, digamos que se vuelven vacíos, ¿sí? Y el mago, o el magista, o el adepto, o el neófito, debe creer en la potencia de su palabra y en la realidad de su obra. Esa certeza, interior claramente, crea una resonancia entre los planos básicamente espiritual y mental, y genera el puente donde la voluntad se convierte en acción efectiva, ¿sí? Y la convicción no es ceguera emocional, sino lo que es termina siendo una comprensión profunda del vínculo entre lo que es la idea, vibración y forma. Las fuerzas invisibles en realidad obedecen al grado de autoridad interior que el mago irradia, no a su insistencia verbal. Entonces quiero dejar en claro esto, que es algo extremadamente importante. Y quiero repetir nuevamente la idea para que quede muy clara, y anoten por favor lo que voy a decir otra vez, ¿sí? Desde mi punto de vista, si la convicción, ya les digo, no es una ceguera emocional. Básicamente es comprensión profunda del vínculo entre lo que es la idea, la vibración o movimiento y la forma. Y las fuerzas invisibles o los espíritus obedecen al grado de autoridad interior que el mago irradia, y no a la insistencia verbal, el repetir, el repetir, el repetir. Los invisibles básicamente, o los espíritus, toman en cuenta justamente esta autoridad interior, evidente más allá de lo externo, el tema de la oratoria, el respeto y demás. Sí, pero toman muy en cuenta el tema de la autoridad interior y no la insistencia verbal en la repitencia de un requerimiento. Otras cuestiones a tener en cuenta puede ser también, por ejemplo, el tema del silencio. Si el silencio es uno de los escudos más poderosos del iniciado. La energía que se revela en un trabajo espiritual debe conservarse en reserva. Esto yo ya lo hablé muchas veces. La palabra mal empleada disipa la fuerza acumulada. De ahí que los antiguos colegios herméticos enseñaran justamente el axioma saber, querer, osar y callar. El silencio protege. El silencio hace que el rito madure y tome densidad, ¿sí? Y todo esto conlleva un poder generado que te va a brindar un resultado esperado. Revelar un trabajo antes de su consolidación equivale a abrir básicamente el vaso antes de que, no sé, el vino fermente, ¿sí? Entonces es extremadamente importante esta cuestión, ¿sí? El tema de purificaciones y preparación. A ver, antes de toda operatoria, el mago debe purificar su entorno y su propio campo energético. Puede hacerse baños, limpiezas. O sea, la limpieza no se limita al espacio físico, sino que involucra la purificación mental y emocional también. Los antiguos, existen ciertamente algunos textos antiguos que recomiendan lo que son los baños lustrales, oraciones o respiraciones controladas, el 4x4 y demás, que justamente armonicen el cuerpo con el propósito espiritual que se lleva adelante. ¿Sí? La preparación del lugar también implica disponer de los elementos simbólicos en correspondencia con los 4 elementos. ¿Sí? Después se agrega el quinto, ¿sí? O sea, fuego, agua, aire y tierra, después va el éter. Y cada uno representa un aspecto del ser y su equilibrio garantiza la estabilidad del rito. Otra cuestión es el tema de la sincronía o el ritmo. ¿Sí? Todo acto mágico debe realizarse dentro de un ritmo armónico con las fuerzas universales o la energía como tal. ¿Sí? La observación de los astros, las fases lunares y los ciclos naturales no es superstición, ¿sí? Sino una ciencia espiritual. Cada planeta, día y hora posee una vibración específica, una vibración muy buena y específica que refuerza o debilita una intención. Y el mago sabio
elige sus momentos con discernimiento, comprendimiento, que el tiempo no es lineal, sino una corriente de energía donde cada instante puede ser una puerta. Y uno de los puntos más importantes es el tema de la voluntad. Como bien manifesté, la voluntad es el centro de gravedad del poder mágico. Es la fuerza que impulsa, sostiene y dirige toda la manifestación. Justamente en ella se unen pensamiento, emoción y acción. Y el adepto que domina su voluntad no es esclavo del deseo, sino básicamente un arquitecto de su propio destino. El desarrollo de la voluntad implica claramente disciplina y renuncia a la dispersión. En la práctica mágica, la voluntad actúa como el fuego secreto, básicamente que puede transformar la intención en realidad tangible, el resultado que vos estás buscando. ¿Me entendés lo que te digo? En conclusión, a vos que estás escuchando, te puedo decir que los principios del éxito mágico constituyen la estructura invisible del obrar esotérico, ocultista, y cada uno representa una faceta de la alquimia interior: carácter, perseverancia, conocimiento, concentración, puede ser convicción, silencio, simbolismo, purificación, ritmo y también voluntad. La aplicación de todo esto de un modo coherente no solo fortalece la eficacia de los ritos, sino que eleva al operador a un nivel superior de comprensión y dominio. Y en última instancia, la magia no depende de fórmulas externas y reiterativas, sino del equilibrio interior del mago y de su capacidad para transformar su energía, en la energía inmediata o mediata, de la cual dispone claramente el magista, ¿sí?, en la palabra creadora, y esta conlleva a un éxito y resultado tangible. ¿Ok? Me disculparán que me haya extendido, vamos más de 20 minutos. ¿Sí? Trato de brindarles a ustedes una opinión, una ayuda, para que se tomen las cosas en serio, ¿sí? Sean perseverantes. Ser perseverante no implica ser reiterativo. ¿Está? Son cosas parecidas, pero no es lo mismo. No es lo mismo robo que hurto. ¿Está? Se parecen, pero no es lo mismo. ¿Ok? Así que, bueno, nada. Nuevamente, gracias por estar en el canal. Espero que todas estas reflexiones les sirvan a ustedes para reflexionar, avanzar y crecer. Son cosas que, si yo las hubiera tenido en su momento, ciertamente me hubieran hecho avanzar mucho más rápido, ¿sí? Y no haber esperado tanto tiempo para llegar al menos a donde estoy. Y no digo que donde esté sea lo máximo, no. Pero donde estoy ahora quizás hubiera estado hace 10, 15 o 20 años atrás, ¿sí? Y llegar a donde estoy ahora me tomó a mí casi 30 años. Y quizás con 15 o 20 ya hubiera logrado estar donde estoy ahora. ¿Se entiende la referencia a la que hago? Entonces, todas estas cuestiones espero que les ayude a ustedes a reflexionar, a pensar, a generar preguntas y tratar de evacuarlas, ¿sí? Con algún colega, con algún espíritu, principalmente con los espíritus, que es la fuente de todo conocimiento. Y les digo esto también como una cuestión final ya. Si yo me hubiera comunicado con los espíritus del modo que me comunico hoy, hace 20 años atrás, ¿sí? O 25 años atrás, ciertamente hoy podría llegar a ser 5, 10, 20 veces, no sé, superior a lo que soy hoy en este aspecto. No es que soy un gran ser, no, soy una persona como vos que me estás escuchando. Pero en este aspecto de lo que es el rito del arte, hoy podría ser superior a lo que soy en este momento, si me hubiera podido comunicar con los espíritus como me comunico en este momento hace 20 años atrás o 25 años atrás. Y si hubiera tenido un buen referente o dirigente que me hubiera explicado, que me hubiera hablado de todas estas cosas, ciertamente mi avance habría sido mucho más rápido. Pero con un fundamento fuerte, con una base fuerte, ¿sí? Así que nada, no los aburro más. Gracias a todos por hacer del canal lo que es. Estoy pensando en si en el canal secundario retomarlo de vuelta y hacer un curso gratuito de baja magia. Y refiero gratuito, ¿sí? Me refiero a curso
de cosas extremadamente simples a un poquito más complejo. No voy a profundizar mucho en lo que es ese área, pero por ejemplo, no sé, cómo grabar una vela, cómo plantar una vela, por qué se planta así, por qué se quiebra una vela. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta en lo que es la baja magia, y posiblemente lo haga. No digo que lo voy a hacer, posiblemente lo haga en el canal secundario, ¿sí? Y voy a poner, bueno, curso de baja magia, 1, 2, 3, 4, 5 y así cada uno de los videos, ¿sí? E iré explicando conforme mis propios tiempos, ¿sí? Cuestiones que evidentemente por ahí para muchos es extremadamente simple o algo básico, pero para mucha gente no lo es, ¿ok? Y después en lo que es este canal, ya saben, tienen el área de la membresía, tienen mucho material en la membresía. Para quien crea que es caro, no es caro, porque el conocimiento te lo vas a llevar hasta la tumba y posiblemente hasta lo puedas llegar a transmitir a tu descendencia. O sea que lo que vos aprendas en este canal, en lo que es el área de la membresía, lo vas a aprender, se lo vas a transmitir o a algún alumno, adepto tuyo, algún practicante, o lo que es más especial y más importante, a tu propia familia o descendencia, hijos, hijas, ¿sí? Entonces créeme, ¿sí?, que lo que vos puedas llegar a considerar caro no es caro, es extremadamente barato incluso, ¿sí?, para lo que la enseñanza que se brinda en este canal en el área de la membresía conlleva. ¿Ah? Entonces pensalo de ese modo porque sabes perfectamente que tengo razón. Entonces para quien pueda acceder, fantástico, mejor por ustedes o para su descendencia. Y para quien no pueda acceder, quizás el día de mañana ahorrando accedan, y aún así todo, para quien no, tienen este canal que tiene una vastedad de material de carácter público para que ustedes puedan crecer en esto que es algo tan hermoso como lo es el ocultismo y la práctica en sí, que son los ritos del arte. Y en lo que es el otro canal, bueno, iré viendo si hago ese pequeño curso, no sé si tomará 20 videos, 30 videos, van a ser de carácter público todos, ¿sí? Y después quizás más adelante suba algunas cuestiones de carácter pago en el nivel más bajo de lo que es una membresía, en cuanto a si es caro, si es barato. En el otro canal, que es el canal secundario, voy a crear seguramente una única membresía que va a ser la más barata de todas, ¿sí? Que ahí subiré cosas o cuestiones propias de lo que es baja magia como tal. Así que bueno, nada, creo que está en la descripción del video del canal, el link del canal secundario, si mal no recuerdo. Bueno, los dejo, tengo cuestiones que reflexionar, porque tengo un rito del arte bastante importante que llevar adelante, para una cuestión muy propia personal, para un crecimiento propio, ¿sí? En cuestión espiritual, en cuestión alquímica. Entonces tengo que reflexionar muy bien todo eso para luego evidentemente llevarlo a la práctica, ¿sí? Aplicar todas estas cuestiones, o sea, básicamente hacer un proceso empírico. Les mando un abrazo grande, se me cuidan un montón, que tengan un bonito sábado y un hermoso fin de semana. Nuevamente, gracias a todos por estar en el canal.